mucho ocultismo en este asunto, pero vamos a la era moderna. Cuando dicen que se inicia con Kenneth Arnold en el 47, el gobierno norteamericano tiene que tomar posiciones rápidamente, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. O sea, pasan dos cosas en el 47, que se inicia la era moderna de los ovnis, el avistamiento famoso de Arnold y luego pues el experimento de Roswell. Efectivamente, como dices, se reúne a toda prisa y crea un grupo secreto de poder, por supuesto, llamado Majestic 12, llamado Magic, llamado MJ12, y también se conoce con el nombre de PI-40 en otros documentos. Un grupo que tiene que hacer concretamente qué misiones, ¿qué tiene que revisar? Recopilar absolutamente todo lo relacionado con el fenómeno de los ovnis, supervisar toda esa investigación, ocultarla, mantenerla secreta y, por supuesto, no contar nada, darle el mayor grado de secreto y de vez en cuando soltar algún gazapo para confundir. Sería en todo caso un grupo próximo a presidencia, un grupo conformado por científicos, médicos, militares, políticos. Efectivamente, y teniendo al presidente como jefe supremo. Se pensó en un principio, es más, el presidente se le conocía con el, digamos, la contraseña, ¿no?, de MJ1. Sí sabemos que no todos los presidentes llegaron a conocer todos los informes secretos del MJ12. Por ejemplo, uno de ellos, bueno, pues Carter, ¿no? Carter sí sabemos que no lo sabía todo, ni muchísimo menos. Hay otros, por supuesto, que sí. Por ejemplo, pues bueno, Bush había sido jefe de la CIA, había pertenecido al MJ12 y, por supuesto, estaba muy al corriente. Fíjate, hablamos de nombres muy actuales, aunque algunos investigadores afirman que ese grupo se disolvió. No se disolvió. Es más, ese grupo creció y se cree que en la actualidad pues ya no son 12 las personas, sino que hay alrededor de 1000 en todo el mundo. 1000 en todo el mundo. Sí, como unos 1000, sí. Déjame que te diga algo. Yo de toda esta información, de lo que sí estoy segura es de la existencia de este grupo de poder, de esta especie de gobierno paralelo, que no solamente manejaría lo relacionado con el tema OVNI, sino, bueno, no hay que estar metido, digamos, en este campo, ni dedicarse a investigar los OVNIs para saber que, bueno, pues hay un grupo ultra secreto que es el que quita y pone presidentes, etcétera, ¿no? El que de alguna manera dictamina cómo van a ir el curso de la política de acá o allá, los programas económicos, los cracks, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que es ya de dominio público. Desde luego en los últimos años, Magdalena, ya no se cuestiona la presencia OVNI en nuestros cielos, pero lo que la gente se está preguntando es si realmente se ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a un pacto con ellos. Yo voy a contar lo que se dice, voy a contar las noticias que tenemos, cómo nos llegaron. Desde luego quiero decir también, para los que hayan, si eso, llegado tarde a las ondas, que bueno, hay algo de verdad realmente. Hay mucha desinformación. Lo ideal sería saber dónde está la barrera, ¿no? Y es un poco difícil. Pero bueno, vamos a contarlo. Se dice que en virtud de, bueno, pues unos proyectos creados a partir de 1947, pues el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea y, bueno, y el MJ12, pues decidió ya no solamente conocer, recopilar todo lo que hubiera sobre el tema de los ovnis, sino, una vez que se dieron cuenta que efectivamente sí estábamos siendo visitados, y lo que tú has nombrado de Holloman, de 1964, ese primer encuentro, pues que se decidió, pues nada menos que establecer relaciones con ellos. Y esto, bueno, pues parece ser que establecieron un pacto. Vuelvo a decir, el tema es muy resbaladizo, puede dar lugar a, no sé, a que la gente malinterprete la información esta, ¿no? Vuelvo a repetir que no sabemos qué parte de verdad hay y qué parte de ficción. Claro, Lo cierto es que, perdón. Sí, adelante. Lo cierto es que, bueno, pues más o menos a estos extraterrestres, efectivamente denominados grises, con unos ojos rasgados, más o menos de 1,30 m de alto, con cabezas muy grandes, desprovistas de pelo, etcétera, etcétera, pues establecerían este pacto con los norteamericanos, trabajarían en una base en conjunto y a cambio de permitirles pues andar libremente por el planeta, secuestrar de vez en cuando a algún humano,
poder, digamos, apropiarse de animales para mutilarlos y emplearlos ellos, bueno, pues para hacer experiencias genéticas y demás, igual embarazar a mujeres y extraerles el feto posteriormente para luego hacer un seguimiento con esos, digamos, bebés híbridos. A cambio de esto, ¿qué entregarían los alienígenas? Pues nada menos que tecnología, que es realmente lo que los ejércitos quieren, ¿no?, para ser más potentes. Entonces, concretamente sería tecnología, pues, antigravitacional, que les habría permitido la construcción de aparatos que ahora pues algunos los vemos volando por ahí y otros, según información que hay, esta sí es muy fidedigna, aparatos que están volando en la base Nellis, sobre Groom Lake, conocida también como Dreamland, la famosa Área 51. Uh-huh. Y bueno, pues al parecer esos aparatos serían el producto de esta tecnología duplicada, tecnología alienígena. Yo he leído en alguna de tus investigaciones, Magdalena, ya ves que te he seguido muy bien, he leído en alguna de tus investigaciones que incluso los científicos norteamericanos o al servicio del gobierno norteamericano han trabajado también por si acaso, es decir, que posiblemente el creador de la bomba de hidrógeno también ha trabajado en otra bomba, por si acaso el pacto se rompiera en algún momento, ¿no? Sí, efectivamente, el doctor Teller, ¿te refieres? Sí. Sí, efectivamente, en virtud del proyecto Excalibur parece que, bueno, que está había estado trabajando con ellos, desarrollando pues una bomba, como dices tú, por si las moscas. No por si las moscas, sino porque al final, pues el pacto parece que le salió rana y entonces, pues, de alguna manera se estaban pasando los alienígenas, ¿no? Uh-huh. Al parecer secuestraban muchas más personas de las que habían dicho, mataban muchos más animales. Vamos a ver, vamos a tomar toda esta información vamos a tomarla con pinzas, ¿eh? Desde luego. Con pinzas. Esto es lo que hay. El tiempo quizá diga la última palabra y nos dé ya una solución definitiva a esto, ¿no? Esta es la información que tenemos. De todas formas, siempre hemos hablado de las numerosísimas razas extraterrestres que se han catalogado a lo largo de muchos años. ¿Por qué en concreto se negocia con estos? Bueno, porque estos realmente, pues al parecer tienen unas necesidades muy parecidas a nosotros. Según se dice, estos habrían venido de su planeta, habrían sufrido un desastre nuclear con el consabido invierno nuclear y por esto tendrían estas formas, estas cabezas tan grandes y demás, y tendrían atrofiados su sistema reproductor. Por eso el venir aquí, el pactar con nosotros y el intentar, pues de alguna manera, funcionar de otra manera que no sea la clonación, ¿no? ¿De qué planeta hablamos? ¿De Rigel? De Rigel, sí, de Rigel, por ejemplo. ¿Dónde estaría este planeta situado? Bueno, pues hoy en este momento me pillas, no sé, en este momento, ¿dónde está Rigel? Vamos. Sí, pero por ahí lejos, ¿eh? Bastante. Sí, a unos cuantos años luz, sí. Es un dato, no sé, ahora que hablamos tanto de chupacabras, Magdalena, ¿a ti qué te parece? ¿El chupacabras? ¿Puede estar relacionado? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que estamos tocando, muchos puntos y puede parecer que estamos mezclando cosas. Mira, yo defino el fenómeno ovni no solamente como visitas de seres procedentes de las estrellas, procedentes de otros planetas, de otras galaxias, sino yo defino el fenómeno ovni como un conjunto de hechos de distinta naturaleza y con muy distintas intenciones. Uh-huh. O sea, quiere decir que no solamente viajeros del espacio, sino seres de otras dimensiones que de vez en cuando pues pueden interactuar con nosotros, con los humanos. Entonces voy a lo del chupacabras. Hace unos cuantos números yo publiqué un artículo sobre los llamados John Keel, el investigador norteamericano, los denominó así, los seres imposibles. Yo hacía una relación pues al Yeti, al pies grandes, a todos estos seres legendarios que nadie ha conseguido pues verlos sí, fotografiarlos también, pero de una manera siempre muy difuminada, son muy escurridizos, suelen dejar unas huellas muy extrañas. Y entonces, ¿qué suele pasar con estos seres? Que suelen aparecer periódicamente y suelen desaparecer. Y suelen estar relacionados con el fenómeno ovni porque los testigos han afirmado en multitud de ocasiones que
pues de repente, pues este ser, se le ha visto un yeti, por ejemplo, peludo, me estoy acordando de un caso ahora de Ohio, bueno, pues apareció una nave al lado de un árbol y el yeti, bueno, pues entró, ¿no? ¿Por qué te digo yo esto? ¿Y por qué esto que parece tanta confusión, que realmente parece una confusión? Pero John Keel, vuelvo un poquito para atrás, llegó al fenómeno OVNI precisamente porque vivía en el campo, en las afueras de Nueva York, en una granja, y siendo el adolescente, pues empezó a aparecer por allá un ser extraño, pues de corte de la línea del chupacabras y todos estos seres extraños que batidas que hicieran no podían conseguirlo nunca. Entonces él fue investigando sobre estos seres imposibles y de ahí llegó a los ovnis, al fenómeno ovni. ¿Cuál es la explicación que da John Keel? Pues mira, él dice que estos seres son de otras dimensiones y que por alguna razón, puede ser electromagnética o que desconocemos, entran en nuestro mundo por las llamadas zonas ventana. Están un tiempo, actúan y se van. En cuanto al chupacabras, te digo, aquí publicamos en la revista Enigmas, en España, lo primero del chupacabras. Lo investigué muy bien en Puerto Rico, conozco muy bien el fenómeno en Puerto Rico, en México, y también aquí en España, curiosamente. Para mí, en un principio, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué crees que es? ¿Extraterrestre, ultradimensional o algún producto, una experiencia genética? Y yo siempre decía, bueno, puede ser las tres cosas. Hoy me decanto por lo siguiente. Creo que es una criatura ultradimensional, de estas que aparecen siempre. ¿Por qué? Porque me he encontrado con muchísima información, incluso del siglo IX, de la Edad Media, de estos seres que llegaban, actuaban, mataban animales, los dejaban desangrados y se largaban, afortunadamente. Sí, me estaba acordando de los casos de mutilaciones de ganado en Texas hace algunos años. Sí. Mutiló bastante ganado. Era otro método de actuación, claro, ¿no? Era otro método porque, sí, era distinto, pero en el fondo tenemos, los fenómenos son primos hermanos, ¿eh? Sí, tenemos siempre, digamos, a los seres ultradimensionales. Las mutilaciones de animales, a las que tú te refieres, de Texas, Colorado, que empezaron en los años 60, bueno, ese tema es interesantísimo. Hay todavía investigadores que creen que, bueno, que son humanos, que son, pues, qué sé yo, gente de sectas satánicas o de 50... No, ni muchísimo menos. Mira, hace falta una tecnología para hacer in situ los cortes, que además son cortes que no se pueden reproducir en las clínicas de los profesionales veterinarios. Son cortes entre células. Bueno, es otro día, merece la pena. Sí, a lo que iba Magdalena, efectivamente, que quedó el MJ12. Claro, esas mutilaciones coinciden con los supuestos acuerdos, ¿no? En el tiempo. Claro. Sí. Por eso que debemos pensar. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de gente nutre el MJ12? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se selecciona? Sí. Pues mira, tiene que ser en primer lugar gente con un bagaje intelectual pues increíble. Todos tienen como pues 2, 3, 4 doctorados. Sí. Y luego gente que esté muy dispuesta, pues óyeme, pues a hacer la Pascua y a vivir ellos muy bien y a ocultar lo que tengan que ocultar a costa de lo que sea, ¿sabes? O sea que son de dudosa ética. ¿Qué te parece cuando analizamos la muerte de Forrestal? La muerte de Forrestal, bueno, pues que lo suicidaron, ¿no? Lo suicidaron directamente, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Hay además una fotografía muy curiosa en la que él está hablando con el presidente, que Salvador Freixedo la publica en uno de sus libros y le pone un pie muy oportuno, ¿no? Dice que bueno, que le están dando la medalla, pero que le está pensando por dentro, ¿cómo me estáis fastidiando, no? ¿Quería hablar Forrestal? Sí, tuvieron una reunión y unos eran partidarios de, al ver que todo eso era tan importante realmente y que no se debía mantener oculto, entonces Forrestal fue uno de los que dijo, no, mira, esto hay que decirlo, y entonces, pero siempre recuerdan, mira, que estás bajo juramento, Y bueno, pues tuvo el fin que tuvo, ¿no? Sí, el fin que ya todos conocemos. Lo cierto es que el MJ12 parece que actúa muy bien a tenor de los resultados. Incluso ellos llegan a tener reuniones para decir, bueno, vamos a ver cómo condicionamos a la gente, cómo condicionamos a la masa y decirles que se preparen mucho mejor para la guerra que para la paz, ¿no? Porque parece que la humanidad vive mejor en guerra que en paz. Sí,
Sí, porque es que estos seres realmente que nos controlan, ¿no? Que controlan el planeta son verdaderamente diabólicos. Son verdaderamente diabólicos. Mira, en el año 1962, se celebraron en Estados Unidos unas reuniones en Iron Mountain. Bueno, tomó este nombre pues celebró la primera y la última, concretamente allá. Sí. Y bueno, pues ahí se reunían diferentes, científicos de distintas disciplinas, había políticos, había militares muy importantes, y bueno, pues allí realmente se reunieron para tratar el tema de la conducción y control de las masas en épocas de paz. Entonces, se llegó a la conclusión de que, por ejemplo, en una sociedad pues es mucho más feliz y creativa y estable cuando está orientada hacia la guerra con la sociedad pacífica, por ejemplo. Y bueno, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención en esto es que, en este informe, es que una de las maneras que encontraron para como sustituto de la guerra es amenazar a la humanidad con una posible invasión proveniente del espacio exterior. Y aquí es donde yo doy un poco la alerta, ¿no? Por eso, cuando dice Clinton, es que nos van a decir, y yo digo, no, yo no quiero que me cuenten nada, porque no me van a contar nada bueno, no me van a contar la verdad. Tú fíjate una cosa, lo que cuente Clinton y luego toda la prensa internacional, en los periódicos, en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera, yo siempre digo, eso es lo que va a creer mi vecina. Porque mi vecina no lee las revistas especializadas, a pesar de que el otro día tenías un invitado, permíteme el inciso, ¿sí? Uno que presenta una revista de arqueología, sí, que por favor que nos perdone la vida. Que los investigadores de los ovnis y los seguidores de los ovnis nos gusta mucho la arqueología. Porque precisamente vemos ahí un poco el eslabón perdido de, bueno, quién ayudó a construir cierto tipo de construcciones, ¿no? No me queréis del tema. Entonces, eso, mi vecina va a oír lo que le dicen las agencias de noticias, lo que le dice su canal de televisión, no lee las revistas especializadas. ¿Recuerdas hace unos años? El problema de los círculos de las cosechas de Inglaterra se había solucionado ya. Eran por fin dos viejecitos ¿sabes? A raíz, y eso fue una mentira lanzada por el Ministerio de Defensa inglés. Pero todo el mundo lo creyó y hoy lo siguen creyendo. Entonces, cuando nos cuenten la verdad, entre comillas, sobre los ovnis, ¿qué nos van a contar? ¿Qué nos van a contar? Que tenemos que unirnos todos para luchar contra estos que vienen pues a comernos vivos, etcétera, etcétera. Sí, eso me preocupa también porque efectivamente parece que estamos siempre preparando a la opinión pública, preparando a la gente para supuestas invasiones. Hay muchos norteamericanos que siguen diciendo contra los rusos vivíamos mejor. Entonces, si no hay rusos, ¿qué tenemos? Pues vamos a preparar invasión alienígena, vamos a preparar fundamentalistas, porque si no, como no tengamos enemigos, no vamos a saber vivir bien. Exacto. Y por eso me preocupa que Hollywood esté lanzando tantas películas, ¿no? A lo mejor el MJ tiene algo que decir en esto. Mira, yo no lo sé. La película esta última, que estrenaron hace poco, que es la película más taquillera y demás, sí, es tremendo. Además es una película que parece que está hecha para desinformar, es una parodia realmente, es una parodia de los ovnis. Yo la encuentro horrible, la encuentro malísima, porque es mala realmente, sí. Se ve que está hecha, a mí me recuerda cuando empiezan a salir las naves, ¿no? Luchando, me recuerda, pues, estas maquinitas que hay de jugar, ¿no? O sea, se ve que está hecha con ordenador, ¿qué quieres que te diga? Claro, por eso te digo que si suponemos que hay un acuerdo entre ciertos gobiernos y estas entidades extraterrestres, pues parece que el pacto se ha roto a tenor de los resultados, a tenor de lo que estamos viendo en Hollywood y las informaciones que nos llegan, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sabes? Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero no hay nadie en las alturas que condicione un poco la actuación de Hollywood. Que diga, de repente nos interesa esto. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que, mira, es que todo lo que hay detrás podemos columbrar, podemos intuir, podemos sospechar. Lo que pasa que, mira, no podemos. Por mucho que nos esforcemos y por muchos datos que tengamos, hay mucha contradicción y bueno. Si hablamos de estos extraterrestres, estos grises que viven entre nosotros, supongo que no tendrán ovnis con billetes de ida y vuelta, o sea, que vayan a su planeta y vuelvan, sino que tendrán que buscar asentamientos en la Tierra. Y si así fuera, Magdalena, ¿dónde estarían? Bueno, pues se dice que hay muchísimas bases secretas. Por ejemplo, hay bases secretas que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros. Por ejemplo, la de Pine Gap, que está en el centro de Australia,
pues la misma que estábamos hablando, el Nellis Lari 51, que tiene pues un montón de niveles hacia abajo. De hecho, hay empresas norteamericanas que son expertas en hacer, ¿cómo te diría?, ciudades subterráneas, en hacer túneles, ¿sabes? Y bueno, yo, así, ¿dónde estarían? Bueno, pues sí, en bases, estarían, qué sé yo, en naves por ahí suspendidas en algún sitio. Sobre bases submarinas se habla también muchísimo. Mira, bases submarinas, por ejemplo, en toda la costa de Brasil y la costa venezolana, pues precisamente, mira, y te doy la primicia. El mes de diciembre, con la revista Enigmas, saldrá traducida en castellano la Flying Saucer Review de Londres. Es la revista emblemática de los ovnis por excelencia. Fíjate, se fundó en 1955. Precisamente ahí publicamos un par de artículos sobre esto, sobre bases secretas en la costa de Brasil y de Venezuela. Y bueno, hay muchísimos más lugares que parece que, o sea, indicativos de que existen bases debido a la actividad ovnística que hay. Y bueno, son muchos los testigos, son muchos los problemas que ha habido con barcos, problemas que ha habido con aviones. Y es mucha la información que hay a este respecto. De todas formas, Magdalena, siempre hablamos del gobierno norteamericano, pero ¿qué hay de sus aliados? ¿Qué hay de los franceses? ¿Qué hay de los ingleses, los alemanes? Bueno, esos bailan un poco al son que tocan ellos, ¿sabes? Querámoslo o no, es así. Como ellos digan a desclasificar, todos a desclasificar. Y ellos marcan la pauta. No solamente para que se coman hamburguesas, sino para el resto de las cosas. ¿Estarían al tanto de todas las informaciones? ¿Quiénes? ¿Los franceses? Por ejemplo. Sí, aunque no de todo, ¿eh? Aunque no de todo. Además, los franceses, sí, hay franceses que pertenecerían hoy en día a la MJ-12. Pero bueno, decir los franceses... Bien. En uno de tus reportajes he leído pues que Ronald Reagan con cierta frecuencia ha aludido al fenómeno ovni, a los extraterrestres, incluso en alguna reunión con Gorbachev, ¿verdad? Sí, en 4 ocasiones habló. Sí, efectivamente. ¿Y qué le hacía ver? Mira, Gorby, vamos a ver que si tuviéramos un enemigo común... Sí, lo que pasa que esto de Reagan también es un poco sospechoso, porque has de recordar que él hablaba mucho del nuevo orden mundial, igual que Bush, y esto del nuevo orden mundial, o sea, aparentemente, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, aparentemente, pues, queda muy bien que todos habláramos la misma lengua, que hubiera nada más un gobierno, que todos estuviéramos unidos, que no hubiera diferentes nacionalidades, ¿no? O sea, es como muy rosa, muy así, pero, o sea, sería una tiranía tremenda. ¿Te imaginas un nuevo orden? ¿Te imaginas que todos nos obligaran y nos contaran una gran mentira, que estamos siendo invadidos, que tenemos que aunar fuerzas porque los alienígenas están entrando en la Tierra o están aquí, tenemos que defendernos? Y luego, ¿qué pasaría? Sería una gran tiranía. Pues hombre, yo imagino que Rusia y otras potencias nucleares de la zona poco a poco se están desarmando. Entonces, ¿qué va a pasar con las cabezas nucleares norteamericanas, no? ¿Qué sentido, qué utilidad se les va a dar, no? Habrá que buscar enemigos afuera, ¿sí, no? ¿Qué vamos a hacer con ellos, verdad? Pues sí. Es un asunto apasionante, delicadísimo, como tú apuntabas al principio, muy resbaladizo. No sé, yo me quiero imaginar, simplemente por imaginar aquella primera reunión en 1964, no sé cómo sería, no sé si hay más datos, no sé si alguien ha hablado. ¿Cómo? ¿De Holloman? Sí, Holloman. Sí, hay muchas, por ejemplo, existen cartas, documentos sueltos de, bueno, pues de alguien que presenció eso y cuando estaba a punto de morir, por ejemplo, pues le entregó una carta que un amigo suyo le había escrito, que bueno, que sabía que había presenciado, pues que había estado allí, vaya, ¿no? Y no sé qué más quieres saber en cuanto a esa reunión. Pues en cuanto a comunicación, por ejemplo, yo imagino que no sería como encuentros en la tercera fase con soniditos, ¿no? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Fue un encuentro organizada. Sí. Y bueno, pues que con charla y con todo. Sí. Entonces se supone que había una lengua común, ¿no? Se podría... Sí, por supuesto. Es que al parecer, aunque por ejemplo, la gente es que son científicos de la NASA, por ejemplo, como Gopegui, y lo nombro con cariño, intervine con él en programas de televisión y tal, y en algunos debates, y bueno, pues me cae muy bien, a pesar de que le digo, mira, no tienes idea, sabes de lo que sabes, y de los ovnis no sabes nada, ¿no? Entonces él dice que aún existiendo una civilización, que sería imposible que nosotros nos comunicáramos, porque si con los delfines llevamos tantos años y tal, ¿no? Pues mira, sí, la prueba está que realmente nos comunicamos.
Nos comunicamos. ¿Y sabemos algo más de estos grises? ¿Sabemos algo más en cuanto a su longevidad, en cuanto a sus necesidades vitales? Bueno, en cuanto a su longevidad, bueno, sabemos, por ejemplo, según lo que dicen, que no puede, ya te digo, que tienen el aparato reproductor atrofiado, ¿Sí? que son clones, que tienen, pues, que no tienen sentimientos, que son como, que funcionan, tendrían como un alma grupal. Sí. ¿Sabes? De hecho, bueno, pues se los ha visto a veces pues llegar en tropel, por ejemplo, unos cuantos, y de repente, ¡cha!, todos giran a la derecha, o todos giran a la izquierda, o todos miran la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Porque entre los grises los habría que son tremendamente peligrosos, y habría otros que son más dulces, que no tienen estas intenciones, digamos, tan perversas, ¿no? Y que también están, digamos, interactuando en el planeta. Sí, es interesante porque antes decíamos lo de las razas extraterrestres, se catalogan pues 80, algunos incluso hablan ya de 90 y tantas, 100 y algo, pero estos parecen ser los predominantes, ¿no? Los más numerosos. Digamos que son estos que están actuando, digamos, los últimos tiempos, pero también existen otras razas, por ejemplo los adamasquianos, ¿no? Los rubios, guapos y eso. Sí. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Hablamos antes de Rigel, pero ¿qué te parece que se haya descubierto oxígeno en Ganímedes hace poco? ¿Qué me parece? Bueno, pues eso me parece lo siguiente, que muchas de los axiomas científicos por los que nos regimos, pues bueno, pues tienen que ir dejando de ser axiomas. Por ejemplo, todo el mundo estaba, pues que ahora se descubrió que si Marte no sé qué. Sí. Bueno, pero eso está descubierto hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, hasta que no se dice oficialmente, pues no es oficial. Y punto. A la hora de buscar inteligencia extraterrestre, ¿las lunas de Júpiter pueden ser una buena referencia? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que a la hora de buscar seres de otros lugares, fíjate, seres extrahumanos, que esto sí te digo, mira, esto es un tema resbaladizo, pero sí me atrevo a pronunciarme, sí me atrevo a decir que no que creo, que sí que sé de la existencia de otros seres no humanos procedentes de otros lugares, planetas, dimensiones o lo que sea, que interactúan ahora con la raza humana y que siempre han acompañado al hombre a lo largo de la historia, manifestándose en cada época pues de una manera determinada. Sí, lo que ocurre es que nuestros ancestros antes les ponían nombres, se llamaban hadas, ninfas, gnomos, y ahora tenemos dificultad, ¿verdad? Exactamente, es así. Mira, yo tengo un libro muy bonito, digo muy bonito porque así me lo han dicho mucha gente que lo leyó, no, te digo bonito porque además es que es pequeño, ¿sabes? Sí. Y que precisamente lo titulo Los habitantes ocultos del planeta, en el que hago precisamente un puente entre los extraterrestres de hoy, los incubos y los sucubos de la Edad Media, todo el folclore de las hadas, que es interesantísimo, porque es que además, a mí, yo siempre digo que me gusta mucho, aparte de estudiar la ovnilogía de hoy, me gusta mucho escudriñar pues en los libros antiguos, en las crónicas del pasado, y entonces aquí, curiosa, por ejemplo, los jinns del Islam. Sí. ¿Qué pasa? Que he visto que todos estos seres tienen unas características comunes. Es muy curioso. Les interesamos de alguna manera, los seres humanos, actúan con nosotros, tanto los de antes como los de ahora, de la misma manera, en diferentes culturas, en diferentes latitudes, en diferente tiempo. Es muy, muy, muy interesante. O sea que no solamente el fenómeno ovni son los seres que vienen o de Ganímedes o del centro del Sol, como alguien ha dicho también, o de por ahí de cualquier estrella perdida, sea Rigel o sea la que sea, ¿no? Sí, a mí esta hipótesis es la que más me gusta. La de que vienen de otras dimensiones. Eso desde luego, siempre lo he dicho, siempre lo he reconocido. Pues Magdalena, me ha gustado mucho conocerte. Bueno, pues yo te digo lo mismo. A ver, ¿cuándo vienes a Madrid? Mira, pues mañana, que por cierto tenía que estar dormida porque mañana salgo en el avión de por la mañana. Lo sé, ¿sabes? Lo sé, y por eso te agradezco más tu presencia aquí en la zona cero. Voy y vengo en el día, ¿sabes? Por eso no he podido estar con vosotros en persona, pero bueno, óyeme. Oye, pero nos veremos en otro momento. Lo que sí te puedo decir es que como comunicas perfectamente tus ideas, yo creo que tienes que estar aquí un día en el estudio con todos nosotros en Zona Cero para seguir disfrutando de tus conocimientos. Un abrazo muy fuerte, Magdalena. Encantada. Gracias. Hasta pronto, adiós. La Zona Cero.